Bienvenido a un segundo video sobre diferenciación implícita. Le recomendaría ver el video inicial primero. Desarrolla la idea de diferenciación implícita en mucho más detalle. El propósito de este video es evaluar ejemplos adicionales de diferenciación implícita con ecuaciones que contienen funciones trascendentes. Pero vamos adelante y revise rápidamente los pasos para la diferenciación implícita. Paso 1. Diferenciamos ambos lados de la ecuación respecto a x. A continuación aplicamos las normas de diferenciación como necesarias. En cualquier momento una expresión que involucre y se diferencie, dx será un factor en el resultado debido a la regla de cadena. A continuación aislaremos todos los términos con dx como factor en un lado. Luego factoraremos el dx, y luego dividiremos ambos lados de la ecuación para aislar dx. Vamos adelante y miremos unos ejemplos. En este primer ejemplo, queremos distribuir aquí para eliminar a los padres. Vamos adelante y hagamos eso. Ahora diferenciaremos ambos lados de la ecuación con respecto a x. El derivado de sin x es igual a cosine por el derivado de 3x igual 3. Ahora este último plazo obtenemos x tangente y. Debido a este producto, debemos aplicar la regla del producto. Tenemos la primera función x el derivado del tangente, y el derivado del tangente y sería seguro cuadrado y x dx. Recuerde, como esta función está en términos de y, tenemos un factor adicional de dx debido a la regla de cadena, más la segunda función, que es tangente y x el derivado de x, que es igual a 1. Recuerda, si el término está en términos de x, diferenciamos como normalmente, pero si tiene y en el tenemos un factor adicional de dx. Ahora tenemos que resolver esta ecuación para dx, así que vamos adelante y restate este término al otro lado y restruya este término al otro lado. Para tener cosino x, 3, tangente y igual x seguro cuadrado y x dx. Tenemos un último paso para resolver esto para dx. Dividiremos por x seguro cuadrado y en ambos lados de la ecuación. Aviso, en el lado derecho tenemos ahora dx. Así que dx, adelante y cambie esto alrededor, sería igual a cosine x, 3, tangente y todo dividido por x secant y ya cuadrado. Vamos adelante y miremos otro ejemplo. Tomaremos el derivado de ambos lados con respecto a x cuando vamos a encontrar el derivado del registro natural si. Recuerde la fórmula derivada para el registro natural u es 1x u'. Así que nuestro u igual si, tenemos tener un si x u'. Pero u es un producto de dos funciones diferentes. Tenemos si y tenemos que aplicar la regla del producto para encontrar u'. Tenemos la primera función x el derivado de y, que sería 1, pero entonces x dx más la segunda función, que es y, x el derivado de x, que es 1. Así que todo esto es primero, más el derivado de 2x sería 2. Y luego el derivado de 14 sería 0. Vamos adelante y limpie esto. Tenemos x dx más y más 2 es igual a 0. Así que necesitamos resolver esta ecuación para dx. Así que vamos al primer sustrato 2 hexanewtones ambos lados, y multiplicaremos ambos lados por sí. Eso eliminará esto. Pasemos esto a la siguiente diapositiva. Tenemos x dx más y igual 2 si. Ahora necesitamos restar y en ambos lados, y luego dividir ambos lados por x. Así tenemos dx igual 2 si, y todos divididos por x. Podríamos escribir esto como dos fracciones separadas, y esta primera fracción simplificaría. Así teníamos dx igual 2 si, y dividido por x. Vamos adelante y pruebe otro. Encuentre el derivado de ambos lados con respecto a x. Aquí debemos aplicar la regla del producto de nuevo. Tenemos la primera función x el derivado del cosine y, que es sin y pero está en términos de y,
tenemos un factor adicional de dx, más la segunda función, que es cosine x el derivado de x, que es igual a 1. El derivado de un exacimen 0. Necesitamos aislar dx, así que restituiremos cosine en ambos lados. Este es x sin y luego se divide por x sin y. So dx igual tenemos un negativo dividido por un negativo. Eso será positivo. Y cosine sin y, que sería cotangente y para que podemos escribirlo como cotangente y dividido por x. Bueno. Creo que tenemos tiempo para uno más. Queremos determinar la pendiente de la línea tangente en el punto 3,0 para esta ecuación. Para encontrar la pendiente de la línea tangente, tenemos que encontrar el derivado. Recuerde el derivado de ALU igual a ALU x u prime. En este problema, ¿nuestra u es realmente sí? Para encontrar u prime tendremos que aplicar la regla del producto. Así que este derivado será 13 para el primer u. Y otra vez, u' requiere una regla de producto. Tenemos el primero, que es x el derivado de y, que sería un x dx más el segundo, que es y. X derivado de x, que es 1. Entonces tenemos, derivado de x, so, 1 igual 0. Resuelve esto para dx, vamos adelante y agregue 1, y luego dividir por 13 al poder de sí. Eso nos daría x dx más y igual más 1 a la derecha. Y luego dividiendo por 13 al poder de sí. ¿De acuerdo? Entonces desde aquí sustraeremos en ambos lados, y ahora multiplicaremos por un x. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Entonces, esto nos daría dx igual 1 3c al sí, y x. Ahora, queremos evaluar esto en el punto 3,0 para determinar la pendiente de la línea tangente. So x es 3 y es 0. Bueno, si y es 0, tendríamos e para el 0, y e para el 0 sería 1. Esto sería. Parece que tenemos una pendiente de 1 9. Vamos adelante y miremos un gráfico de esto. Ya he graficado la función. Ya he graficado la línea tangente. Y podemos ver que es tangente en el punto 3,0. Y la pendiente se parece como es 1 9. Espero que encontraron estos ejemplos adicionales útiles. Gracias por ver.